Estamos en 3, 2, 1. Bueno, pues buenos días, José Obdulio. Lo primero, un saludo. Después de mucho tiempo sin vernos debido a toda esta situación que estamos padeciendo, ¿no?, con el COVID-19. José Obdulio Gaviria es senador del Centro Democrático, es un buen conocedor de la política colombiana y un fino analista, como yo le suelo denominar. La primera cuestión que te querría hacer es: el otro día Antonio Navarro en Las Dos Orillas decía que el uribismo había muerto, ¿no? ¿Qué apreciación harías o qué añadirías o qué comentarías sobre esa aseveración del doctor Antonio Navarro? Recordemos aquella frase de la literatura española: los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. El uribismo es una corriente muy respetable del ámbito de la política colombiana y latinoamericana, diría yo, y muy fuerte además. Sí, y el otro día quería comentarte algo de actualidad. Han aparecido algunos sondeos y encuestas. Yo sé que tú sigues con bastante fidelidad todos estos sondeos y encuestas y estás bastante informado sobre las mismas, y le daban la mayor intención de voto a Gustavo Petro. ¿Crees que eso se corresponde fielmente con la realidad? Un año antes de la elección del presidente Pastrana, las encuestas las comandaban el general Bedoya y el ex fiscal Valdivieso. Eso no demerita para nada lo que está ocurriendo en las encuestas en Colombia. Simplemente doy ese dato. Yo te diría, Ricardo, que hoy Colombia vive una situación con cierto paralelismo con la de Venezuela en 1998, elecciones que llevaron a su triunfo muy precario, pero triunfo a Chávez. Precario lo digo porque fue menos del 32% de la votación y con una abstención enorme. Colombia podría estar viviendo una situación muy paralela. Primero, una división enorme de los sectores de la democracia liberal, enorme. Una actitud de escepticismo de la población y de irresponsabilidad de su clase dirigente. Y además también estamos viviendo pues una coyuntura que podría ser trágica, que es la de la pandemia, que podría compararse en los elementos que llevaron a la tragedia actual de Venezuela con el ambiente de escepticismo que produjo primero el intento de golpe de Estado de Chávez, luego el llamado Caracazo y por último el muy discutible gobierno del presidente Caldera, que además tuvo como elemento para esa gran tragedia y esa gran debacle la decisión de indultar a Chávez. Nosotros podemos tener hoy un peligro semejante. Mi opinión es que Petro representa lo peor del socialismo del siglo XXI. Nada de lo rescatable del socialismo del siglo XXI. Y por otra parte, dijéramos, la plantilla de actuación es absolutamente idéntica. Incluso he de decir que la misma desinhibición moral de Chávez respecto a las prácticas políticas las tiene el señor Petro. Sí, y luego yo tengo la impresión que el fallecimiento de Carlos Holmes Trujillo, que era el candidato, digamos, que se visionaba con más posibilidades dentro del Centro Democrático, dejó en cierta medida huérfano al centro derecha. ¿A quién ves tú como posibles o buenos candidatos para el centro derecha para las elecciones del 2022? ¿A quiénes visionas? Sí, tienes toda la razón. En primer lugar, hagámosle un homenaje además a Carlos Holmes Trujillo y a su memoria. Él se perfilaba como una figura que podría reunir el consenso alrededor de su proyecto político. En el paralelo con Venezuela de 1998,
pues también hay eso. Llamémoslo casi que acefalía de la democracia liberal. Recuerda, Ricardo, quién era la figura, entre comillas, que confrontaba con más posibilidades de éxito a Chávez. No sé si recuerdas el nombre. La ex reina de belleza Sáenz. Bueno, no me acuerdo del nombre, pero sí que era muy exótico. El duelo era muy exótico. De manera que sigo insistiendo en el paralelo y ojalá me oigan muchos dirigentes de la democracia liberal colombiana para que sepamos a qué estamos abocados. La generación del 98 en Venezuela, dijéramos quienes estaban comenzando a hacer sus pinitos políticos y a prepararse para la dirección de los asuntos estatales, de la economía, etcétera, es una generación perdida. Llevan 22 años sin la menor posibilidad de incidir favorablemente en los destinos de su patria. Y hoy, hombre, acabo de leer un libro que te recomiendo y le recomiendo a tus lectores y televidentes, ¿no? La hija de Debré, Regis Debré, acaba de publicar el libro Hija de la Revolución y tiene unas referencias muy interesantes porque ella también es parte de esa generación. Ella nació en el 76 y ella es de ascendencia venezolana, su madre es venezolana y mira con una tristeza infinita, con desolación, lo que es la suerte de su familia materna y de sus, llamémoslo así, sus paisanos o compatriotas venezolanos. Muy interesante conocer toda esta historia porque es que la podemos estar dando pasos hacia vivirla. No sé, Ricardo, si has sido aficionado a la literatura de Alberto Barreras, creo, el venezolano que es un gran bestseller en casi todo el mundo, primero con Patria o Muerte y ahora con una historia sobre 5 mujeres en ese escepticismo y en esa falta de visión de cualquier salida de esa sociedad. También valdría la pena que quienes están recorriendo esos pasos con los ojos abiertos sepan a qué nos atenemos, por lo menos a 22, 24, 25 años de absoluto desamparo. Sí. Luego lo que sí parece en Colombia que se conforman dos grandes bloques, ¿no? Uno a la izquierda, el otro día Antonio Navarro, en esa entrevista en Las Dos Orillas, hablaba que incluso aceptarían a Petro, lo cual va dejando claro que habría un gran bloque, ¿no? Que va de la izquierda al centro izquierda y quizá debería de conformarse la unidad del centro derecha, ¿no? ¿Crees que es así, que vamos a asistir a un escenario electoral con dos grandes bloques? Un poco lo que está pasando y salvando las distancias en la Comunidad de Madrid ahora mismo, que la lucha es entre un bloque claramente a la derecha y un bloque claramente a la izquierda. ¿Crees que ese escenario se puede dar en Colombia? No, es que no es una manera taimada de decirnos la realidad. ¿Cómo así que aceptan a Petro? Es que Petro es el jefe de ese bloque y es quien converge la opinión del 38% hoy en caso de votar. Es Petro ¿cómo así que lo admiten? Como dijéramos, para morigerar un poco el peligro. Él es el jefe. Él es el hombre de la destrucción del capitalismo. Él es el hombre de la expresión más radical de la intervención del Estado en todos los aspectos de la vida, económica particularmente, de la supresión o de el olvido y la muerte de la libertad económica y de muchas otras libertades. Ya lo probamos durante 4 muy lánguidos en muchos aspectos y muy terribles en otros años al frente de la alcaldía de Bogotá. Él es el jefe, no es que lo van a admitir nadie. Sí, hace unos meses barajábamos algunos nombres de posibles candidatos, ¿no? De bloque de centro derecha, ¿no? Y apuntabas ahí el nombre de Tomás Uribe. ¿Crees que sigue siendo válida esa opción?
Yo creo que debe haber un trabajo serio para llegar a una consulta en marzo del año próximo. Y esa consulta nos daría un candidato que garantice una segunda vuelta. En primera vuelta, el único que gana elecciones aquí es Álvaro Uribe Vélez. Pero en una segunda vuelta, como ocurrió también en Ecuador y como podría ocurrir en Perú, los sectores sociales, los sectores políticos, la economía e incluso los amigos de Europa y de muchos países nos pueden llevar a una racionalidad y de votar por un candidato que nos garantice libertad, que ese es el tema. ¿Cuál es la confrontación según lo definió la presidenta de la Comunidad de Madrid en España, que está hoy a puertas de unas elecciones para el próximo 4 de mayo? ¿Comunismo o libertad? Esa es la alternativa de Colombia también. Y no estamos hablando de que estamos asustando a nadie, sino que se vayan para la frontera o vean los semáforos de Colombia para decir, una decisión política conlleva un cambio de vida para bien o para mal. Y ya en el plano exterior te quería preguntar por lo que ha pasado en Perú, que es realmente peligroso. Un candidato castrista, prochavista y de extrema izquierda se ha colocado, ¿no? Y el rechazo que genera Fujimori puede llevar a que realmente tenga opciones de ganar las elecciones. ¿Cómo se va ese peligro, que ya es un peligro A eso me refiero, y eso le puede ocurrir a Colombia también, le ocurrió a Argentina. Argentina, cuando terminaba el gobierno del presidente Macri, tenía un peso a 40, un dólar a 40 pesos por dólar. La semana pasada que revisé, hoy no he revisado, estaba a 91. Es como si en Colombia, con una mala decisión como elegir un presidente como el posible presidente de Perú, que yo aspiro que haya sensatez y sentido común y no se elija semejante persona tan mala, pero también tan ignorante, tuviéramos hoy un dólar de 20.000 pesos. En Venezuela, un billete como el de 100.000 de hoy en Colombia, que es un billete hasta difícil de cambiar y con tanta capacidad de compra, solo sirve para hacer artesanías. Es decir, vale más el papel que habría que comprar para hacer artesanías que los billetes con los que se compraría. Y yo observé en las calles de Santa Marta, aquí a las puertas de Venezuela, artesanías venezolanas hechas con billetes que antes eran mucho más fuertes que el peso colombiano. Sí, y la última cuestión que te quería preguntar es cómo observas estos primeros 100 días de Biden y si crees que va a haber un cambio en la administración norteamericana con respecto a toda América Latina, porque yo no sé si tú lo percibes igual. Yo en los últimos 20, 30 años ya no es solamente por Trump, lo que percibo es cierto desinterés de los Estados Unidos por lo que ocurre en su patio trasero en América Latina. ¿Tú cómo examinas estos 100 días? ¿Crees que va a haber algún cambio, digamos, en la estrategia norteamericana con respecto a la región y con respecto a Colombia? ¿O crees que seguimos presas de ese mismo desinterés al que me refería antes? Yo sigo creyendo que la política norteamericana es una política bipartidista y que no hay esos peligros como los que pintaban algunos comentaristas respecto a un cambio entre Biden y Trump. No obstante, sí te he de decir, Ricardo, que el asunto de la migración centroamericana se está convirtiendo en un asunto potencialmente explosivo. Me parece que ese es un asunto explosivo. La política interna norteamericana ha cambiado también respecto a los temas de seguridad y no solamente por Biden, sino porque es el conjunto de la sociedad, dijéramos, toda esa corriente, comillas, antifascista de los Estados Unidos, en donde nunca ha habido fascismo y en donde realmente ha habido una democracia brillante desde las 2 últimas décadas del siglo XVIII, está convirtiendo la vida política norteamericana a veces en una vida muy parecida a la de su patio trasero.
Evidentemente, la política de los Estados Unidos hoy respecto a las democracias latinoamericanas es de no intervencionismo. De hecho, lo vivo yo permanentemente con las preocupaciones de la política frente a drogas en Colombia. Hubo, por ejemplo, un proyecto de despenalizar, no, de prohibir completamente el glifosato, el único instrumento que se puede utilizar en Colombia para confrontar, para enfrentar la expansión de la siembra de coca, y los Estados Unidos no intervinieron para nada en el Congreso. Soy testigo de eso. Eso fue un asunto totalmente interno de las bancadas para neutralizar semejante proyecto. Y en general, por ejemplo, frente al proceso de paz, entre comillas, el gobierno de los Estados Unidos, tanto el de Obama como el de Trump, como el de Biden, cero intervención para buscar resultados, incluso con descendencia de apoyo con los gobiernos, el gobierno de Santos y el gobierno del presidente Duque. De manera que creo que esa es como la definición más o menos que observamos, cualquiera que analice sin odio, sin rabia, la política norteamericana. Obviamente hay dirigentes que todo lo ven desde una óptica antinorteamericana. Pongo el caso de Petro, precisamente, en mi comisión en el Senado de Robledo. Y entonces en todo hay una cosa absolutamente conspirativa, malévola, que uno no observa, objetiva y con realismo, siendo uno actor de esos debates. Pues eso era todo, senador José Tulio Gaviria. Muchas gracias por sus palabras, que han sido valiosas y enriquecedoras. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Claro. Y saludos. Gracias. Muchísimas gracias. Muchos éxitos. Gracias a ti. Que tengas un buen día. Gracias.